Hola a todos, mi nombre es Renzo Yause, soy estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Federico Villarreal. El día de hoy hablaremos sobre la amoxicilina para prevenir la infección post-exodoncia de terceros molares incluidos, esto según un ensayo clínico aleatorizado. Comenzaremos hablando sobre la exodoncia de los terceros molares inferiores incluidos, el cual es un procedimiento frecuente en la cirugía oral y presenta complicaciones en el postoperatorio. Y una de estas complicaciones más comunes suelen ser el trismo, el edema local y el dolor. Con respecto a las infecciones, también se pueden presentar como complicaciones en este tipo de cirugías y los datos reportan una incidencia desde 0 hasta 45%. La amoxicilina, que es un representante de las penicilinas de amplio espectro, es decir, que esta va a actuar con una gran efectividad frente a las bacterias aerobias y anaerobias de la cavidad oral. Además, también va a actuar interrumpiendo la correcta formación de la pared celular bacteriana, ocasionando así la muerte del microorganismo susceptible. La antibiótico-terapia profiláctica es una medida preventiva que está claramente establecida y demostrada como eficaz, pero no es unánimemente aceptada en todas las especialidades médico-quirúrgicas. Los autores citan entre sus ventajas la reducción de la incidencia de infecciones y de costos económicos. Además, también es un procedimiento de muy corta duración y de altas dosis. Algunos investigadores consideran que las complicaciones después de una cirugía de terceros molares incluidos se debe al traumatismo del procedimiento quirúrgico, más no a la infección. Por lo tanto, consideran innecesario el tratamiento antibiótico y usan exclusivamente antiinflamatorios, mientras que otros investigadores recomiendan la profilaxis antibiótica con la base de una significativa reducción de las complicaciones postoperatorias, que luego esto lo van a comprobar los autores de este estudio. La profilaxis antibiótica en cirugía de terceros molares incluidos está ampliamente difundida, pero como mencioné antes, es controvertida. Existe evidencia de que estos fármacos pueden reducir la incidencia de complicaciones postoperatorias, pero también existe evidencia de lo contrario. Entonces, los autores, con el objetivo de comparar la eficacia de la amoxicilina tanto pre- y post-quirúrgica de la postexodoncia de terceros molares incluidos inferiores, llegaron a hacer este estudio. Este estudio fue llevado a cabo en el Servicio de Odontología del Hospital 1 del Porvenir de Salud en la provincia de Trujillo. El tamaño de la muestra se obtuvo mediante la fórmula para comparación de proporciones, aplicando aquí el factor de corrección muestral. Después de hacer esta ecuación, resultaron 33 pacientes por grupo, y aquí el método de selección fue el no probabilístico accidental. Se eligieron para el estudio pacientes ASA tipo 1 de entre 18 a 30 años de edad, con indicación de exodoncia de tercer molar inferior incluido, con necesidad de osteotomía. También que los pacientes sean asintomáticos y que el nivel de dificultad de la cirugía sea moderado según la escala de Perry-Gregory y Winter. Se excluyeron también aquellos pacientes que no aceptaron participar y aquellos pacientes que eran alérgicos a los fármacos usados, a los pacientes gestantes y a los consumidores de drogas alucinógenas como el alcohol o el tabaco. También se excluyeron aquellos pacientes con riesgo de endocarditis bacteriana, con riesgo de infección de prótesis articular o que estén bajo algún tratamiento farmacológico para diabetes, para hipertensión arterial, discrasias sanguíneas, enfermedades renales o hepáticas. Y una vez iniciado el estudio, la unidad del estudio, es decir, el paciente, era eliminado si es que el tiempo de intervención desde la incisión hasta la sutura excedía de 1 hora, o si incumplían las indicaciones o si no acudía a la cita control. La terapia antibiótica para cada paciente se eligió mediante asignación aleatoria, es decir, mediante un sorteo, la que era realizada por un colaborador independiente ajeno al estudio. Aquí se incluía el personal técnico del hospital, quien llevó a cabo el registro de la historia clínica y de la terapia. De aquí se distribuyeron los pacientes en 3 grupos. En el grupo 1 se acomodaron los pacientes con amoxicilina prequirúrgica, aquellos que eran tratados con amoxicilina bioral de 2 gramos 1 hora antes de la cirugía. Luego estaban pacientes en el grupo 2
con amoxicilina postquirúrgica vía oral 500 miligramos inmediatamente después de la intervención quirúrgica, seguido con 500 miligramos cada 8 horas por 4 días. Y por último, al grupo 3, que es el de control, al cual no se le administró ningún antibiótico oral. En cuanto al tratamiento en sí, el operador fue ciego, es decir, que para el procedimiento no obtuvo conocimiento alguno de la terapia hasta finalizar la recolección de datos. Aquí la terapia analgésica antiinflamatoria para todos los pacientes consistió en 4 miligramos de dexametasona intramuscular 1 hora antes de la intervención e ibuprofeno vía oral de 400 miligramos cada 8 horas durante 4 días, empezando este último, el ibuprofeno, inmediatamente después de la intervención. El procedimiento quirúrgico fue estandarizado y ejecutado por el mismo operador, y este realizó la asepsia y la antisepsia del campo operatorio extra e intraoral. El tipo de instrumental y material utilizado fue el mismo para todos los casos tratados y se utilizó hilo de sutura 3.0 y se suturó en asa simple. Las indicaciones verbales y por escrito fueron las mismas para todos los pacientes, las cuales eran sugeridas por el autor Medeiros. Este decía que los pacientes deberían morder un rollo de gasa por un periodo mínimo de 30 minutos después de la extracción, deberían obtener una alimentación líquida o blanda y fría durante las primeras 24 horas, no deben fumar ni beber bebidas alcohólicas y deben evitar el esfuerzo físico y realizar la higiene oral con cepillo, con cerdas suaves y enjuagatorios con clorhexidina durante 5 días. Aquí se categorizó como pacientes con infección post-exodoncia aquellos que presentaron uno de los siguientes criterios propuestos por Arteovita, los cuales eran: 1. El dolor severo persistente por encima de la escala visual analógica, que era el número 7. Aquí 48 horas después de la cirugía y acompañado de la inflamación intraoral moderada o severa. Luego, si había presencia de supuración en el sitio quirúrgico, es decir, si había pus. Y luego, si la temperatura oral excedía los 37.8 grados centígrados después de las 24 horas, si es que no existía ninguna otra causa que lo justifique. En los resultados se incluyó un total de 99 pacientes. Fueron 54 mujeres y 45 hombres, cuyas edades oscilaban entre los 18 y los 30 años. Aquí no se halló ninguna diferencia en la tabla número 1 entre la administración de amoxicilina pre- y postquirúrgica para poder prevenir la infección post-exodoncia de los terceros molares incluidos. En la tabla número 2 se comparó la amoxicilina prequirúrgica con el grupo de control y no se mostró ninguna eficacia para poder prevenir las infecciones. Y lo mismo sucede en la tabla número 3 cuando se compara el grupo de control con la amoxicilina postquirúrgica. En cuanto a la discusión y conclusiones, la infección postoperatoria tanto de tejidos blandos como duros es una complicación común que siempre ha formado parte de la experiencia del odontólogo y ha sido una de sus principales preocupaciones controlarla. Esta puede ser minimizada empleando una técnica quirúrgica meticulosa y, según algunos autores, también con el uso de profilaxis antibiótica, pero esto suele ser controvertido, como ya mencioné diapositivas atrás. En el presente trabajo se encontró que no existe diferencias entre la administración de amoxicilina pre- y postquirúrgica para poder prevenir la infección post-exodoncia de terceros molares incluidos. También existen estudios que indican que los odontólogos podrían estar contribuyendo a la resistencia bacteriana y a las reacciones alérgicas, con importantes consecuencias tanto individuales como poblacionales, debido a que estos medicamentos están siendo administrados ignorando los principios fundamentales de su uso. Aquí en este trabajo al final se recomienda no usar la amoxicilina ni pre ni postquirúrgica para poder prevenir ese tipo de infecciones. Además, también se recomienda realizar estudios similares en poblaciones con características distintas.
Y como conclusión, podemos llegar a que no existe diferencia entre la administración de amoxicilina en el pre y postquirúrgico para poder prevenir estas infecciones. Y la administración de amoxicilina pre y postquirúrgica no son eficaces para poder prevenir las infecciones post-exodoncias de terceros molares incluidos. Y bueno, para finalizar con la presentación, espero que el tema haya sido de su agrado, que sea de mucha ayuda para ustedes y nos vemos hasta una siguiente oportunidad.